Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día 4, día de la bandera panameña, de los símbolos patrios. Eh, Estamos ya en el mes de noviembre, el penúltimo mes del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos una vez más darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio de esta noche y queremos también agradecerle al Señor el privilegio que nos da, porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado, nos ha cubierto de tal manera que podemos estar en el día de hoy juntos. El Señor sigue manifestando su gloria y su poder a través de nuestro país con todo lo que está aconteciendo, lo que Él está haciendo para disminuir lo que es la pandemia en nuestro país. Eso nos da la oportunidad de que se puedan desarrollar las labores que nos permitan una recuperación económica después del tiempo que hemos vivido durante toda esta pandemia. Gloria al nombre de Jesús por todo lo que está haciendo nuestro Dios en medio nuestro. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, queremos darte gracias en este día 4 de noviembre, Día de la Bandera. Todo este mes se denomina el mes de la patria, porque fue el 28 de noviembre del año 1821 que tú nos diste la independencia del reino de España y nos hiciste en aquel entonces una nación libre. Luego, después de ello, Señor, nos unimos a la Gran Colombia y permanecimos allí, Señor, hasta el 2 de noviembre del año 1903, porque el día 3 de noviembre tú nos permitiste, Señor, separarnos de Colombia para poder comenzar a vivir una vida de nación soberana. Luego, después de eso, Señor, vinieron los norteamericanos con la construcción del canal a nuestro país y metieron dentro de nuestro país un enclave colonial que nos mantuvo, Señor, en esa cautividad hasta el año 1999. Y el 31 de diciembre, a causa de los tratados Torrijos-Cartes del año 1977, tú hiciste a nuestra nación libre y soberana. Por eso en el día de hoy te agradecemos profundamente, Padre amado, todo lo que tú has hecho por nuestra nación, una pequeña nación, pero que eres tú el que a través de tu gracia y tu misericordia, a pesar de ser pequeña, la has ido liberando hasta hacer de Panamá lo que es en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora que nos preparamos para estudiar tu palabra, permite que esa libertad en Cristo fluya en nosotros como ha fluido en nuestro país, para que seamos edificados y fortalecidos por medio de tu palabra y de tu divino y santo Espíritu. De antemano queremos darte gracias por todo cuanto tú harás, porque sabemos que tienes preparado algo especial para nosotros en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, la semana pasada terminamos con el estudio de la maravillosa carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. En ese estudio fue una verdadera bendición y un conocimiento amplio que el Señor nos dio a nosotros de su palabra, de su propósito, de su voluntad, de cómo nosotros debemos vivir regocijándonos en todo tiempo. Esta semana estamos iniciando entonces
el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosenses, a Colosa. Y de seguro que el Espíritu Santo nos seguirá hablando, revelando y edificando para que nosotros podamos seguir adelante en esta senda que el Señor Jesucristo nos abrió. Así que nos preparamos para estudiar de aquí en adelante la carta a los Colosenses. Y el tema que le presento en el día de hoy es el señorío de Cristo. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses muestra a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el inmortal e inmutable, que dejó una cruz vacía y tiene un trono ocupado. De eso vamos a comenzar a hablar en el día de hoy. Introducción. La epístola a los Colosenses es una de las 4 cartas paulinas llamadas de la prisión. Fue escrita al mismo tiempo que la epístola a Filemón. Ambas cartas fueron llevadas a Colosa por Tíquico y Onésimo, como aparece en el capítulo 4, versículos 7 y 9 de esta carta. 5 de las personas mencionadas en Colosenses aparecen también en Filemón. Parece evidente que la iglesia de Colosa se reunía en la casa de este hermano. Epafras, el fundador de esta iglesia, se hallaba en Roma cuando Pablo escribió la epístola, según dice el capítulo 4, los versículos 12 y 13. Del texto se deduce que había consultado al apóstol acerca de algunas enseñanzas falsas que se estaban infiltrando entre sus miembros. Esta epístola, Pablo habla de estas herejías y su peligrosidad. Sin embargo, el tema central es la preeminencia de Cristo. El comentarista William Sunday comenta al respecto. En la epístola a los Efesios, el tema primario es la iglesia y el pensamiento asciende hacia Cristo, cabeza de la iglesia. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el tema primario y el pensamiento desciende a la iglesia, cuerpo de Cristo. En su epístola a los Colosenses, Pablo presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo, el centro alrededor del cual gira todo. En Cristo habita toda la plenitud. Él es el Señor. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 aspectos cruciales de mi tema. 1, su preeminencia. 2, su poder. 3, su posición. Estamos hablando del Señor Jesús. Vamos a ver el primer punto, su preeminencia. Este está basado en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19. Haré lectura de la palabra del Señor en esta porción. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aunque vamos a estar tratando los versículos del 15 al 19, esto de su preeminencia, el primer punto, su preeminencia, está basado en el versículo número 15, el cual acabo de leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La iglesia en Colosa tenía varias ideas erróneas acerca de Cristo, que Pablo directamente refuta. La primera, creían que la materia era mala, por lo tanto decían que Dios no pudo haber venido a la tierra como un ser humano verdadero. Pablo manifiesta que Cristo es la imagen exacta de Dios,
es Dios mismo y aún así murió en la cruz como un ser humano. 2. Creían que Dios no había creado el mundo porque Él no pudo haber creado lo malo. Pablo contesta que Jesucristo, que también era Dios en la carne, es el creador de todo el cielo, es el creador tanto del cielo como de la tierra. 3. Decían que Cristo no fue el único Hijo de Dios, sino uno de los muchos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pablo explica que Cristo existió antes de cualquier cosa y es el primogénito de los que resucitaron. 4. Rechazaban ver en Cristo la fuente de salvación, insistiendo en que la gente podía hallar a Dios por medio del conocimiento secreto y especial. En contraste, Pablo afirma con sinceridad que una persona puede ser salva solo por medio de Cristo. Pablo continúa dándole los argumentos para que vuelvan a Cristo. Cuando anunciamos el Evangelio, también debemos mantener nuestra centralidad en Cristo. ¿De qué forma es Cristo imagen de Dios? El apóstol describe a Cristo como la imagen del Dios invisible. Esto significa que Dios es invisible y Cristo es la manifestación visible de sus perfecciones. La palabra imagen en griego eikon se usaba para indicar una representación perfecta de algo. Esta imagen revelaba y reflejaba la naturaleza y carácter de Dios que se ve en la encarnación. Esta palabra fue usada por Filón para explicar lo que es el Logos en Juan 1:1, que hace conocer a Dios, quien es invisible. En la imagen que es la persona de Cristo, vemos a Dios. Él representa la naturaleza misma de Dios. Juan lo aclara de esta forma en su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Después añade, y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Esto afirma la preexistencia de Cristo en relación con el universo creado. Cuando se encarnó y nació entre los hombres, se convirtió en la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió del Padre la preeminencia en todas las cosas, en todas las esferas, todos los tiempos y toda la eternidad. Ahora, cuando la Biblia habla de todas las cosas, esto es lo que significa todas las cosas, creado por medio de Él, según el versículo 16, creadas para Él, versículo 16. Él es antes de ella, versículo 17. Subsisten en Él, versículo 17. Él tiene la preeminencia, versículo 18. Pablo lo describe como el primogénito de toda la creación. En el Nuevo Testamento se usa 5 veces la palabra primogénito para referirse a Cristo. Aquí en este capítulo número 1 de Colosenses, el versículo 15 y 18. Lo vemos también en Romanos 8:29 y en Hebreo 1:6. Por último, lo vemos en Apocalipsis 1:5. Esto no significa que Cristo forme parte de la creación. Esta palabra indica aquí su prioridad ante toda la creación.
Aparece también la palabra primogénito. Esta palabra puede crear confusión. No se habla de que Jesús es el primer ser creado de una lista de criaturas. Está usada como título honorífico de autoridad y preeminencia, sobre todo por parte del primogénito, con todos los derechos que esto trae, como dice Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4. Muchas veces en épocas bíblicas se usa este título para referirse al rey o a algún dios sin asumir necesariamente que hay otros. Esta palabra, primogénito, revela su relación con el Padre y su posición dentro de la deidad. Él es el Hijo eterno del Padre eterno. La Biblia nos enseña que el Señor tuviera su principio en Belén. Él procede de la eternidad, según dice Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Así dijo el profeta, que nacería en Belén, pero que sus salidas son desde los días de la eternidad. Isaías, en su libro, en el capítulo 9, el versículo 6, dice que un niño nos es nacido, pero añade que hijo nos es dado. Dios nos dio a su Hijo, según dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Isaías dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y el apóstol Juan recoge las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pablo explica que tanto el mundo espiritual como el físico fueron creados por Él y están bajo su autoridad. Esto incluye no solo los gobiernos, sino también el mundo espiritual en el cual estaban tan concentrados los herejes. No tiene a nadie como igual o rival. Él es Señor de todos. Por ser el primogénito de toda creación, Cristo puede decir, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, como dice Apocalipsis 21:6. También Él fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Cuando venga a buscar a lo suyo, la resurrección de ellos se apoyará en la suya. La primera de las resurrecciones gloriosas. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42. Y dijo también el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. El versículo 16 de este capítulo 1 de Colosenses contiene una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo dada a conocer en la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios, según dice Filipenses 2:6. Él es Dios, como dice Juan 10:30 y 38. Y el capítulo 12, versículo 45 y el capítulo 14, versículo del 1 al 11. Como imagen del Dios invisible, Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios, como dice Juan 1:18 y 14:9. Como primogénito de toda creación,
tiene la prioridad y autoridad como príncipe en la casa del rey. Vino del cielo, no del polvo de la tierra, como dice Primera de Corintios 17:47, y es Señor de todo, como dice Romanos 9:5, 10 del 11 al 13 y Apocalipsis 1:5 y 17:14. Él es completamente santo, según dice Hebreo capítulo 7, versículo del 26 al 28, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, y capítulo 2, versículo 22, y Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, y tiene autoridad para juzgar el mundo, como dice Romanos 2:16, Segunda de Corintios 5:10 y Segunda de Timoteo 4:1. Por lo tanto, es supremo sobre toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Amados hermanos y hermanas, nosotros, al igual que los creyentes de Colosa, debemos creer en la deidad de Jesucristo. Abro paréntesis, que Jesús es Dios, cierro paréntesis. Si no, nuestra fe cristiana es hueca, mal dirigida y sin sentido. Esta es una verdad central del cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Dios es solo un profeta o un gran maestro. Vamos al segundo punto. Su poder creador. Y este punto lo sustenta Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Al parecer, una falsa doctrina llamada gnosticismo había comenzado ya a propagarse en la iglesia de Colosa. Epafras había consultado a Pablo en Roma acerca de este problema. Los gnósticos no vacilaban en aceptar los puntos de vista de cualquiera sin preocuparse por su procedencia. Usaban todos los métodos a su alcance para tratar de demostrar que poseían una sabiduría superior o gnosis. ¿Saben? En este tiempo yo he escuchado a muchos hablando de sabiduría superior. Eso suena como a gnosticismo. Uno tiene que tener cuidado. Aquellos que dicen que son del mundo superior. Eso ha venido acerca de un pasaje de Daniel, donde dice que Daniel tenía un espíritu superior. Pero la palabra de Dios dice que Daniel tenía un espíritu superior porque se comparaba con los 120 sátrapas que no pertenecían al reino de Dios. A mí nadie me puede decir que tiene un espíritu superior que yo, porque el espíritu que yo tengo es el Espíritu Santo. Y no hay ningún espíritu superior al Espíritu Santo. Ni yo tampoco le puedo decir a nadie que tenga un espíritu superior, porque estaría menospreciando el Espíritu Santo que vive en ellos. Hay gente que comienza a sacar cosas que ni siquiera se ponen a meditar lo que están diciendo. ¿Saben cómo se siente el Espíritu Santo? Cuando un creyente dice que él tiene un espíritu superior, menospreciándole en el resto del cuerpo de Cristo. Uno tiene que tener cuidado. Eso era lo que trataban de hacer los gnósticos, de demostrar que poseían una sabiduría
superior. Cuidado que los que están con esto han entrado en el gnosticismo sin haberse dado cuenta. Una de las herejías que sostenían aquellos hombres que se habían autotitulado maestros, porque ahora hay muchos maestros, era que la materia es intrínsecamente mala. Por tanto, enseñaban que era imposible que un Dios santo la hubiera creado o tocado siquiera. Solo habrían podido obrar a través de poderes intermediarios. Razonaban que si Cristo fuera Dios, entonces solo debería estar a cargo del mundo espiritual. Es fácil comprender la confusión que causaría la aceptación de aquellos errores. Con sabiduría y prontitud, Pablo rechaza aquella doctrina errónea, afirmando categóricamente que todo fue creado por medio de él y para él, y todo está bajo su autoridad. Esto incluye no solo los gobiernos, sino también el mundo espiritual en el cual estaban tan concentrados los herejes. Afirma claramente que Cristo es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. No tiene a nadie como igual o rival. Él es Señor de todo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La posición de Cristo, como dice Colosense, wow, hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, Cristo, a pesar, aleluya, de ser el que rige todo el universo, ha venido a ser cabeza de la iglesia. Ahora, la palabra de Dios dice que en Cristo subsisten todas las cosas. ¿Qué significa la palabra subsisten? La palabra traducida como subsisten, sumistemi, puede ser traducida como mantener en orden y armonía. Los griegos hablaban de que Logos o Zeus mantenía todas las cosas del cosmos juntas en perfecto orden y organización. Jesús, al ser el creador, no abandonó su creación, sino que tiene el control de ella. Para allá aquellos hermanos que tú lo oyes orando en medio de la iglesia y que Señor toma el control. Yo siempre que oigo esta frase, Señor toma el control, digo, ¿y cuándo el Señor perdió el control? Jesús es el creador, no abandonó a su creación, nunca la ha abandonado, sino que tiene el control de ella. Entonces, ¿por qué decirle al Señor toma el control? Si nunca lo ha perdido. Dios no solo es el creador del mundo, sino su sustentador. Todas las cosas en él subsisten, son protegidas y prevenidas de la desintegración y el caos. Debido a que Cristo es el sustentador de la vida, ninguno de nosotros se puede independizar de él. Somos todos sus siervos, los que debemos confiar en él para protección, cuidado y sustento. Al ser la creación un producto de la obra de Cristo, se enseña, en primer lugar, que ella es diferente a él, pero no está desligada completamente de él. Jesús sigue pendiente de lo creado. La responsabilidad del cuidado de la creación, del medio ambiente, es algo delegado al ser humano desde el mandato cultural de Génesis 1:28. A nosotros se nos delegó cuidar el ambiente. Miren el cambio climático que tenemos, ¿producto de qué? De que no hemos cuidado nuestro ambiente. La emisión de gases ha hecho que la Tierra se esté
calentando. Y eso es peligrosísimo porque al calentarse la tierra se va derritiendo todo el hielo que está en los polos. Y eso hará que suba el nivel del mar. Por eso es que se han comenzado a dar tsunamis, porque el nivel del mar ha subido. Pero si se sigue derritiendo el hielo de los polos, ¿a dónde vamos a quedar? Eso es producto de que nosotros los seres humanos no estamos cumpliendo con la delegación que nos dio el Señor de cuidar la creación, de cuidar el medio ambiente, por lo menos nuestro ambiente terrenal. El mensaje del Evangelio de Jesús, el preeminente, entonces tiene sus aplicaciones ecológicas. La preocupación de Cristo es también el cuidado del medio ambiente, que es parte de su creación. Al decir que todo fue creado para Él, está indicando que algún día todas las fuerzas del enemigo quedarán sometidas a sus pies. Dice 1 Corintios capítulo 15 que todo será sometido bajo los pies del Señor Jesús, y cuando todo sea sometido, Él mismo se someterá al Padre como fue en un principio. Así que al decir que todo fue creado para Él, está indicando que algún día todas las fuerzas del enemigo quedarán sometidas a sus pies y que será reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, según dice 1 Corintios 15, 25, Filipenses 2:10 y Apocalipsis 19, 16. La actividad creadora del Señor quedará en evidencia cuando Él venga a establecer su reinado definitivo en la tierra. He aquí, yo hago nueva todas las cosas, dice Apocalipsis 21:5. Nuestro Salvador realiza actualmente una obra creadora en la vida y el corazón de los seres humanos, porque la palabra de Dios dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. Vamos al tercer punto, su posición. Este está sustentado en Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Les leo la palabra de Dios y dice, y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. ¿Qué relación hay entre Cristo y la creación y entre Cristo y la iglesia? Todas las cosas que tuvieron su origen en el acto creador de Cristo continúan existiendo gracias a Él. Dice el versículo 17, todas las cosas en Él subsisten, lo cual traducido literalmente diría, todas las cosas se mantienen internamente unidas gracias a Él. Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreo 1:3. En el cielo se hace su voluntad y viene el día en que será hecha en la tierra, puesto que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que dice Lucas 8:25. Entonces les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados, se maravillaron diciendo los unos a los otros,
¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Miren lo que dice Juan 17:2. Así como le diste esa autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todo lo que le has dado. Miren lo que dice Romanos 1:4. Y quien fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Así como tiene preeminencia sobre la creación natural, Cristo es también soberano de la iglesia, que es su nueva creación. Pablo afirma que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en el versículo 18. La cabeza es la que piensa y planifica, no las manos ni los pies. En sus epístolas anteriores, Pablo había descrito a la iglesia como el cuerpo de Cristo, según Romanos 12:5 y Primera de Corintios 12, versículos 12 y 27. Pero su interés principal se halla en fomentar la unidad en medio de la diversidad de los que forman la iglesia. Aquí, en Colosenses, describe a Cristo como el soberano de la iglesia y el que le proporciona vida y dirección. El secreto de la eficacia y el poder de la iglesia radica en la obediencia a la palabra de Dios, que nos manifiesta su pensamiento. La iglesia tiene que ver en Cristo al que debe iniciar y dominar todas sus acciones, tanto corporativas como individuales. Cada uno de sus miembros debe responder positivamente a los dictados de la cabeza para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito entre los muertos, dice aquí el pasaje que leímos. Jesús resucitó de la muerte y su resurrección prueba el señorío de Cristo sobre todo el mundo material. Todo el que confía en Cristo también vencerá a la muerte y resucitará para vivir eternamente con Él, según dice 1 Corintios 15:20 y 1 Tesalonicenses 4:14. Por la muerte de Cristo en la cruz, Él ha sido exaltado y elevado a la condición que le correspondía, como dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Ya que Cristo es el Señor del universo, seguramente le daremos el primer lugar en todos nuestros pensamientos y actividades, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Con esta declaración, Pablo refutó a los griegos la idea de que Jesús no podía ser humano y divino al mismo tiempo. Cristo es todo humano y todo divino. Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios. Cuando tenemos a Cristo, tenemos a Dios en forma humana. No reduzca ningún aspecto de Cristo, ni su humanidad, ni su divinidad. La palabra plenitud, pleroma, no es un término técnico, porque Pablo le da mucho sentido de acuerdo al contexto que se usa en sus diferentes cartas. En el cristianismo gnóstico, posteriormente al primer siglo, esta palabra adquirió un sentido técnico con un concepto completamente extraño al del Nuevo Testamento. Aquí significa que Jesús es el portador en forma completa y sin ninguna excepción de la divinidad,
como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por todo lo anteriormente expuesto, la voluntad de Cristo es la que debe prevalecer, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, como dice el último versículo de nuestro estudio 19. Mis amados hermanos y hermanas, qué maravilloso fue que el apóstol Pablo hubiese estado en la cárcel, para que allí le hubieran hecho la pregunta con relación a estas herejías, porque si personalmente se hubiera dado cuenta, les hubiese explicado a los hermanos de Colosa, pero no hubiese quedado el registro para nosotros. En el día de hoy todavía muchas de esas herejías andan por allí dando vuelta, lo que significa que uno se tiene que fortalecer en el conocimiento que hemos dado de la deidad de Cristo para poder refutar, como lo hizo el apóstol Pablo en el primer siglo, todas esas herejías que andan por allí. Qué maravilloso estudio hemos tenido hoy de la deidad, del señorío, de la autoridad, de la humanidad y la divinidad de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Esta palabra nos ayuda. Ella es una apologética para que nosotros podamos presentar defensa de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero también de su humanidad. Por cuanto tu palabra dice que el que no reconoce que Jesús vino en carne es un anticristo, tiene la doctrina de los gnósticos. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para que cuando se presenten estas herejías, nosotros podamos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, a través del conocimiento de tu palabra y la trascendencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, rechazarlas. Porque vivimos en un tiempo, en el tiempo peligroso, donde hay muchas doctrinas de demonio, Padre. Nosotros no podemos cuidarnos y guardarnos por nosotros mismos. Queremos que tú, a través de tu Santo Espíritu, nos guarde. Señor, trayendo a nosotros el conocimiento de lo que tú has revelado en tu palabra para que podamos estar firmes, como dice tu palabra en Efesios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Yo pido por todos aquellos que están escuchando, Señor, esta disertación, para que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, el conocimiento sea guardado en lo profundo de su espíritu, para que cuando sea necesario utilizarlo, el Espíritu Santo lo haga llegar a la mente para presentar defensa de la deidad de nuestro amado Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, les agradezco el haber estado conmigo en este tiempo maravilloso del estudio de la palabra del Señor. Y espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le guarde y le cubra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.